Hablamos de la tasa de empleo, recién lo mencionaba la propia Paola. Vamos a hablar con Irma Ciani hablando de la tasa de empleo aquí, en la ciudad de Río Cuarto, que muestra un porcentaje de población que tiene empleo activo con respecto al total de la población a partir de 15 años de edad. Queremos desglosar esta información, por eso nos vamos al móvil. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli, para hablar de la tasa de empleo de la ciudad, muchos datos que son creados por el CECRE, el Centro Coordinador Regional de Estadística, lo veíamos allí, para no equivocarnos en la sigla, y que vamos a estar reafirmando, analizando con Irma Ciani. Bueno, Irma, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué datos se ha podido conocer de todo este trabajo? Bueno, estos datos provienen del CECRE, como bien decías, que es el Centro Coordinador Regional de Estadísticas, que es un espacio propio del Consejo Económico y Social y está dedicado a la producción de datos. Este año nos hemos organizado mucho mejor y estamos brindando datos sobre educación o indicadores, mejor dicho, sobre educación, empleo y pobreza multidimensional. Bueno, para empezar con los datos, en cuanto al empleo, en Río Cuarto el 57,9% es el indicador de empleo en la ciudad de Río Cuarto. Es decir, es gente que tiene un empleo estable, digamos, o no, porque en ese indicador están contemplados el empleo registrado y el empleo informal, que esto hay que decirlo, estamos hablando de gente que tiene trabajo en este momento. Hay un 42% de la población de Río Cuarto que no tiene trabajo o ha perdido su trabajo, que no busca trabajo porque ya sabe que no consigue y ha dejado de buscarlo. O sea que es un número muy interesante el del empleo en Río Cuarto, el del 57,9%, pero también hay que poner la lupa sobre ese 42% que no tiene empleo. Entonces, estos datos que nosotros estamos brindando desde el CECRE tienen que ver con que la política, el gobierno municipal tenga los datos suficientes para generar políticas públicas que promuevan el empleo en la ciudad. Ese 57,9% tiene una composición que en cuanto a servicios, si nosotros tenemos en cuenta, Río Cuarto siempre fue una ciudad de mucho comercio y en este momento los servicios han superado al sector comercio. Después tenemos comercio, construcción y industria manufacturera. Ese sería, digamos, la composición de ese 57%. Sí. Sí, Irma, me quedé pensando, digamos, en la cuestión de servicios, porque muchas de las veces no siempre suele generar el empleo calificado o el empleo formal. Generalmente el mercado de servicios tendía a cierta desregulación. ¿Se sigue dando esas características o es un empleo de mayor calidad aún siendo servicios? Es un empleo que no podríamos decir que es un empleo o un sector que requiere en servicios una gran profesionalización, pero de todas maneras las actividades que están incluidas en el sector servicios, algunas son de excelencia. Tenemos que considerar la educación como un servicio y está al tope de la grilla de actividades de servicios. Después continúa, por ejemplo, el personal de casas particulares, que en esto hay que poner el acento. Está enseñanza, casas particulares, trabajadores de la administración pública, que ya sabemos cómo está la grilla salarial en ese sentido, y también tenemos otras actividades que tienen que ver con servicios, que son por lo menos 12 actividades que no tiene mucho sentido enumerarlas, pero que componen ese sector, el de servicios. Así que sí, yo creo que lo que estás diciendo, que por ahí, si uno lo compara con el tema del salario, es indudable que ese sector de servicios por ahí tiene sus implicancias, ¿no? Bueno,
Esto es con el 57,9, se va componiendo el que tiene el trabajo formal, que por allí no tiene mayores inconvenientes, por ahí el que tiene un monotributo y está trabajando también. ¿Qué pasa con ese 42,1? ¿Está en los márgenes? ¿Está cerca por allí? ¿Cómo es el dato aquí fino en Río Cuarto? Lo que pasa que esto es así. Hay un 57,9% que tiene trabajo, que se compone del sector formal y del sector informal, pero el 42% es un indicador que nos dice que esa gente, esa parte de la población no tiene trabajo, porque los informales ya están incluidos en el 57,9%. Hay un 42% que no tiene trabajo, que busca trabajo, están incluidos los que ya no buscan trabajo porque, bueno, o se cansaron o hay esa cultura de que ya hace varias generaciones en la familia que no buscan trabajo, no tienen trabajo. Bien, entonces ese 42,1 se compone casi de una total informalidad, para decirlo de alguna manera. Sí, podríamos decirlo así. Lo que pasa es que la informalidad nosotros la tenemos registrada como el trabajo no registrado, es decir, gente que hace algún trabajo a destajo, digamos, por una pequeña remuneración. Podríamos decir, hay gente que, los recicladores urbanos, por ejemplo, que algunos están dentro de alguna organización y dejaron de ser informales porque están agrupados en cooperativas, entonces han buscado otras maneras de formalidad, pero basta recorrer la ciudad para darnos cuenta de todo el trabajo informal que hay. Están los que están en las esquinas vendiendo algo, esa gente no está registrada. Los monotributistas no son trabajadores informales porque están aportando a la previsión social. Entonces, lo informal es lo que no tiene ningún tipo de beneficios, por ejemplo, para jubilación, para obras sociales, pero están incluidos en el mundo del trabajo, tienen trabajo. Es informal, pero tienen trabajo. Irma, más allá de estas investigaciones del SECRE, ¿hay investigaciones anteriores a esta que nos puedan dar un dato de cómo ha sido en los últimos años el mercado del trabajo en Río Cuarto? Bueno, si queremos hablar de Río Cuarto, nosotros prepandemia teníamos índices muy altos de informalidad en la ciudad en cuanto al empleo. Había mucho, siempre Río Cuarto se caracterizó por tener índices altos de informalidad. Pero también hay que ver cómo nosotros nos manejamos con los datos. Nosotros tenemos una encuesta propia que es la EPRES, la encuesta de percepción de la realidad social, que nos brinda permanentemente datos propios, los que buscamos nosotros. Pero en estos indicadores marcan fuertemente estos indicadores que estamos dando a conocer los microdatos de la encuesta permanente de hogares que publica el INDEC. ¿Por qué digo microdatos? Porque a veces conocemos el dato grande, ¿no es cierto? El dato que se publica, bueno, tal porcentaje de empleo o de desempleo. Hay otros nichos dentro del INDEC de información que es en donde nosotros trabajamos. Estos datos pertenecen a esos microdatos que son los más importantes porque son como que van al detalle del último trimestre de 2023 y ahora ya estamos trabajando y haciendo una comparativa con los datos del primer trimestre del 2024. Pero también tiene influencia en este dato que hemos dado a conocer una comparativa que se hace desde el año 2004 hasta el último trimestre del 2023. Entonces siempre se va viendo en la curva que van manejando, que se va trazando respecto de los datos, se van viendo cómo ha ido fluctuando el trabajo en la ciudad de Río Cuarto. Y en esto tenemos que destacar algo muy importante. Estos son datos propios, indicadores propios de la población activa de la ciudad de Río Cuarto y de la que no tiene trabajo. Si bien en la encuesta permanente de hogares aparecen datos de todas las regiones, porque es una encuesta regional, nacional, nunca se hizo este trabajo de bucear
en los datos propios, en los indicadores propios de la ciudad de Río Cuarto. En este momento, bueno, es lo que estamos trabajando con el SECRE. Tenemos otros objetivos, reunirnos con la comunidad de intendentes y empezar a buscar más datos en toda la región, porque de hecho cuando creamos el SECRE fue Centro Regional de Estadísticas. Entonces creemos que puntualizar en Río Cuarto, pero también ver qué está pasando en la región. Gracias, Irma, muy amable. No, todo lo contrario, muchas gracias a ustedes. Okay. Bueno, Pauli, los datos del SECRE, ¿no? 57,9 y qué servicios ha superado a comercio e industria en cuanto a los que van tomando trabajo, ya sea formales o informales, son los datos primarios que se desprenden y los que analizábamos precisamente con Irma Ciani. Gracias, el saludo a Irma Ciani, la presidenta del Consejo Económico y Social. Gracias a ustedes, chicos. Volvemos a estudios para contarte que tenemos ya 16 grados de temperatura, que vamos a hacer la pausa y Superviel te recuerda que está cerca tuyo y de tu pyme y tiene la posibilidad de extenderte un préstamo por 10 millones de pesos para que vos puedas expandirte. Pero conoce más detalles en superviel.com.ar.